Muy bien. Luego, entonces, durante el diestro, ¿qué nos encontraríamos? Durante el diestro, un cuerpo lúteo maduro. Un cuerpo lúteo, ¿verdad? Un cuerpo lúteo maduro y evidentemente también encontraríamos estructuras de otros tiempos. Miren, por ejemplo, en el dibujito, aquí nos encontramos también cuerpos blancos que seguramente son marcas de ovulaciones anteriores y también nos encontramos folículos en diferente etapa de maduración. Entonces siempre acuérdense de eso, o sea, lo hacemos como muy cuadrado todo, ¿no? Y decir, ¿en el qué me voy a encontrar en el diestro? Pues un folículo. Pero en realidad no quiere decir que no haya otras cosas, ¿verdad? Pero aquí es muy, muy fácil que se pongan a analizar y vean las hormonas. Fíjense, tengo un cuerpo lúteo aquí predominando, entonces, ¿qué tiene que ser lo amarillo a fuerza? Progesterona. Progesterona, excelente, tiene que ser progesterona. Y luego decíamos, más o menos del día 7 al día 18, tendríamos posibilidades, que es este periodo, ¿verdad? Que tenemos aquí. Tendríamos posibilidades de darle la torre a ese cuerpo lúteo con prostaglandinas. De acuerdo. No significa, déjenme bajarle el volumen a esta mugre porque si no luego no me deja. De por sí que no se concentra uno. Muy bien. Entonces, no quiere decir que yo no podría usar una prostaglandina más acá, ¿verdad? Pero más acá, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué serían estos piquitos? La prostaglandina endógena. De acuerdo, la prostaglandina endógena, excelente. Entonces, vean cómo aquí la prostaglandina endógena empezó desde antes. Entonces, aquí la progesterona, aunque yo no ponga prostaglandina, ya va para abajo. Entonces, por eso decimos que en ese periodo, pues ya lo único que estaríamos haciendo con la prostaglandina es tirarla, ¿verdad? Aunque recuerden que el problema es que generalmente no sabemos cómo están los animales. Muy bien. Y en el proestro, ya tendríamos que, para mi gusto, como que aquí les falló el dibujito, porque a mí me hubiera gustado que pusieran como por acá, ¿no? Una mayor cantidad. Ya vemos que hay aquí un folículo, como que ya se seleccionó un folículo, miren, debe ser este. Y luego va aumentando de tamaño y ya va pintando para que este va a ser el folículo dominante, pero a lo mejor por aquí hubiera sido bueno que pusieran como más folículos para que no se nos olvide. Muy bien. ¿Alguna duda de esto? No. No. Muy bien. Entonces, fíjense, nada más para recordar, ¿con qué iría de la mano las olas de desarrollo folicular? Vean, volteen a ver las monas y díganme con cuál. FSH. Con la FSH, ¿verdad? Y la FSH me parece que está aquí. Miren, justamente es esta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sé? Y si se fijan, la FSH, que tiene que ver con los folículos, también tiene que ver directamente con la verde. ¿Qué sería la verde? GNRH. No. Otra cosa, fíjense cómo sube. La LH sería esta, ¿verdad? Porque fíjense cómo nada más esta es una vez cada ciclo. La FSH, ¿y por qué suben los estrógenos? Porque la FSH causa actividad ¿de qué enzima? Aromatasa. Efectivamente. Y entonces aquí suben los estrógenos y como consecuencia de la subida de estrógenos, sube la LH. exactamente, hay una retroalimentación a nivel hipotalámico. ¿Por qué acá no se da? Primero sube la GNRH, no maestra, y después la LH. Primero sube la GNRH, bueno, lo que pasa, sí, nomás que la GNRH no la pusieron aquí, pero sí, los estrógenos en realidad actuarían directamente sobre el hipotálamo, ¿verdad? Entonces generarían GNRH y luego la GNRH, lo que vemos aquí es el pico preovulatorio. Ahora, fíjense cómo están aquí las tres. Y aquí nada más tenemos dos, y aquí nada más tenemos dos. ¿Por qué aquí ya no tengo el pico preovulatorio? En esta y en esta. ¿Cuál y en cuál? Miren, aquí, en la parte donde la progesterona no está estorbando, ya les contesté la respuesta. Pero no importa. La progesterona inhibe la GNRH, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjense, aunque aquí tengo subida de FSH y hay un poco de subida de estrógenos, eso no alcanza a ser suficiente porque la progesterona está arriba. Entonces, la progesterona no me deja que se dé otro pico preovulatorio. ¿Sí? De acuerdo. Muy bien. Ya brincamos a la que sigue. Dice,
Esa está muy fácil. Mencionen la función, sitio de origen y órgano blanco de la FSH. El sitio de origen es la hipófisis. ¿De acuerdo? El órgano blanco son las gónadas. Ujú. Y la función es pues, folículo estimulante. Folículo estimulante en la hembra. Y en el macho, macho la es espermatogénesis, ¿no? Ujú. La espermatogénesis, ¿a través de qué? Que básicamente sería lo mismo que en la hembra. ¿Qué va a favorecer? Lo acabamos de decir. La producción de estrógenos. La producción de estrógenos, de acuerdo, ¿verdad? Entonces, actividad aromatasa, producción de estrógenos, tanto en el macho como en las hembras. Entonces, acuérdense, las hembras tenemos como 5 veces más estrógenos que los machos, ¿verdad? Sin embargo, cuando a un señor le están haciendo estudios porque no se han embarazado, le miden también, cuando hacen un perfil hormonal, le miden también los estrógenos, porque se requieren para que las células de Sertoli puedan funcionar, ¿verdad? Y acuérdense que allí es donde se van a formar los espermatozoides, ¿de acuerdo? Dice, a ver, mencione un método de sincronización de la ovulación. Es el love sync. El OpSync. ¿Alguien que me haga favor de explicarme en qué consiste el OpSync? Yo no me acuerdo. Se usan prostaglandinas, no. Sí se usan prostaglandinas, pero eso es en medio. ¿Qué sería lo primero que pondríamos? Una GnRH. De acuerdo, una GnRH. ¿Cuántos días después de la GnRH podríamos poner la prostaglandina? Porque ya habría un cuerpo lúteo. A los 7 días. A los 7 días, muy bien. Y luego, de los 7 días, ¿qué 2 haríamos? días después se aplica la prostaglandina. 2 días después. A ver, tenemos el día 1, GnRH. El día 7, prostaglandina. Y luego 2 días después, NRH. 2 días después, GnRH. Muy bien. Y esta última GnRH, ¿cuál sería su función? La ovulación. Pico preovulatorio. De acuerdo. Que se indujera, la ovulación. Entonces, la ovulación, la inseminación, ¿cuándo se haría? 24 horas después. Muy bien, al día siguiente, ¿verdad? Que comentamos que han hecho muchos estudios. En algunos de estos vieron que las 16 horas era un momento en el que se alcanza mayor fertilidad, pero así en términos generales diríamos que al día después. Muy bien. ¿Las cuántas horas, maestra? Las 16 horas. Ajá. Muy bien. Vámonos con la siguiente. Dice, mencione qué técnicas reproductivas pueden mejorar la intensidad de selección para incrementar el mejoramiento genético. Entonces, si se acuerdan, dijimos que la fórmula de mejoramiento genético tiene varios componentes. Uno era, Intensidad de selección. la intensidad de selección. ¿Y las actitudes de selección? Ajá, que yo elija algunos cuantos, que le atine, ¿verdad? A cuál es el hijo, que sea diferentes, que la población sea diferente, y cuál sería el elemento que les falta, porque todos esos que me dijeron están arriba. Intervalo generacional. De acuerdo, el intervalo generacional. Entonces, el intervalo generacional echa mosca, ¿verdad? Mientras más largo es, el mejoramiento genético es menor. Todos los demás, mientras más grandes son, aumentan el mejoramiento genético. Entonces, ¿cuáles serían las técnicas que podríamos utilizar? La inseminación, ¿verdad? La transferencia de embriones. Muy bien. ¿Qué diferencia habría? En la inseminación, ¿dónde puedo hacer selección? Con los machos, ¿verdad? Pero en la transferencia, además de hacerla con los machos, también lo puedo hacer con las hembras, ¿verdad? Acuérdense que las hembras siempre tenemos la desventaja de que no podemos tener más que cierto número de hijos en determinado tiempo, a diferencia de los machos. Muy bien. Menciona las 2 estrategias generales para sincronizar estros. ¿Qué puedo hacer con la fase lútea para sincronizar estros? Alargarla o acortarla. Muy bien. Entonces, si la alargo, ¿qué tengo que usar? Progesterona. Progesterona o algo similar, ¿de acuerdo? Y si la acorto, estrógenos y prostaglandinas. Excelente. Muy bien. Hombre, qué bárbaros.
¿Por qué todos los tratamientos de sincronización de la ovulación terminan con la aplicación de GnRH? Para que Para el frenar la preovulatorio ovulación. se sincronice. De acuerdo, ¿verdad? Ya sabemos que si le quitamos esa GnRH, lo que nos quedaría sería un tratamiento de sincronización estral, ¿verdad? Ujú. Porque cada animal a su tiempo empezaría con sus picos de GnRH y eventualmente se daría el pico preovulatorio en la medida que va viendo desarrollo folicular y los estrógenos van subiendo. Aquí con la nuestra inhibimos la de la vaca, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede hacer para disminuir el costo del Opzinc? Poniendo estrógenos en lugar de GnRH. Muy bien. Entonces, cambiando la segunda aplicación de GnRH por estrógenos. ¿Y entonces qué tratamiento sería? ¿Cómo se le llama ese? Era el Head-Zinc, sí. Ese mero. Muy bien. El heat zinc. Heat, de calor. Ajá. Así. Ahí va, ahorita se los pongo. Es este. Ahí sirve que. Y acuérdense que heat Calor. es calor. Ajá, porque vamos a tener necesariamente signos de calor en esos animales, ¿verdad? Que sería, digamos, la desventaja, pero igual y viene por ahí la pregunta de la desventaja, no me acuerdo. La siguiente dice, hoy, ¿qué ventajas, ahí viene, qué ventajas y desventajas tiene el heat zinc en relación al Opzinc? Que puede presentar calor, o sea, costo. puede presentar signos de calor aunque no. Haya ovulado necesariamente. De acuerdo, entonces esa sería la desventaja. La ventaja ya dijimos que son los dineros, ¿verdad? Bien. ¿En qué consiste el co-zinc? ¿En qué? El co-zinc, ¿en qué consiste? Era cuando al final se aplicaba la última GnRH y se inseminaba el mismo día, ¿no? Muy bien, ese es efectivamente, ese es el co-zinc. Por eso Power. lo de co, Mira, de juntar, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿y cuál sería la desventaja o la ventaja de eso? que se maneja menos el animal. De acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Explican cuáles son las fases de desarrollo folicular en los bovinos y en qué consisten. Desarrollo folicular. Es lo de reclutamiento, selección, Lección. dominancia, Muy bien. ¿En qué consistiría el reclutamiento? que los que tienen receptores para FSH son Ajá. los que se van a seleccionar para comenzar a crecer. Muy bien, hombre, qué bárbaros, andan bien filosos. Excelente. Y luego selección, ¿ahí qué va a pasar? Uno es el que va a tomar más FSH que el resto, ¿no? Y va a Ujú. comenzar a crecer y a producir estrógenos. Estrógenos y ¿cómo le hace para quitarse de encima a los demás? Divina. Inhibina, muy bien. Y entonces ya cuando ese es el mero mero, ¿verdad? Cuando ya se quitó de encima a los otros, entonces es cuando hablamos de la dominancia. Muy bien. ¿Cuál es la hormona que se secreta más o menos, ya lo dijimos, a la par de las olas de desarrollo folicular? FSH. La FSH. Muy bien. Entonces dijimos, si la FSH se secreta 2 veces, sube 2 veces en un ciclo, tenemos 2 olas de desarrollo folicular. Si se secreta 3, tenemos 3. Y las olas pues variaría la duración que tienen, ¿verdad? Entonces su duración iría alrededor de entre 7 y 10 días, dependiendo del número de olas que hubiera en cada ciclo. Menciona cuál es la duración, bueno, ya lo dijimos, de cada una de las fases del ciclo estral en los bovinos. ¿Cuál es qué? La duración La duración. de las fases del ciclo estral en los bovinos. Proestro es de 3 a 4 o 5 días. ¿No? Ajá, El esto dura de medio a un día. ajá, Horas. El metaestro son de 3 a 4 días, ¿no? ajá. Y el Y luego de diestro 12 a 14. Muy bien, muy bien. Por allá anda el bebé de Betsaida, ¿verdad? No sé. Es el mío. Fíjense, nada. ¡Órale! Esa no me la sabía. Dice,
Mencione ventajas y desventajas de la utilización de prostaglandinas como sincronizadores de estos. Ventajas es que si hay un cuerpo, si la vaca sigue en diestro, lo vas a quitar. Ujú. Y desventaja es que si está en anestro no va a funcionar. Muy bien. No, ¿Qué otra ventaja tendría? A ver, si También pensamos, son baratas, ¿no? piensen en los Baratas. tres. Perdón, Gerardo. También son baratas. Son baratas, ¿de acuerdo? Ahora, si piensan en en las tres características que debemos evaluar en un procedimiento de sincronización, ¿cómo son las prostaglandinas? Buena, bonita y barata. Ajá. Dice que sí que sabe vender. Si hablamos del grado de sincronía, ¿cómo son? Es bajo, ¿no? Es bajo. ¿Qué periodo tendríamos que checar calores para que no se nos vayan los animales? ¿Cuántos días, más o menos? 5, más o menos. 5. Muy bien. Acuérdense que dijimos, en promedio entrarían en calor a las 72 horas, pero puede ser variable desde el primer día hasta los 5 días aproximadamente. Entonces ahí dijimos, no son muy buenas. ¿Qué otra desventaja tendrían? Si hablamos de la tasa de respuesta, Baja la fertilidad cuando se usen constantemente, ¿no? en realidad no, en realidad no. Acuérdense que la fertilidad de un celo sincronizado con prostaglandina es muy similar al de un celo natural. En eso, en realidad es una buena opción. Otra opción, en cuanto a la salud pública, Ah, que no es dañino, igual que los estrógenos. Se elimina muy rápido. se elimina muy rápido del cuerpo. Excelente. ¿Y qué nos falta? Entonces, la fertilidad ya dijimos que es buena. ¿Qué pasa si son animales en anestro? No va No, a funcionar. Sí. No responden. Entonces, esa sería una desventaja. Muy bien. A ver, mencione en qué etapa del ciclo estral estaba este animal y por qué. es ¿en qué etapa? Ajá. En el diestro, ¿no? Fíjense, en este ovario, que creo que es el izquierdo, aquí vemos folículos. Casi todos más o menos del mismo tamaño, pues en realidad son folículos chiquitos. Ni siquiera se ve que sobresalgan del ovario, ¿verdad? Las bolitas. En el ovario derecho, ¿qué será esto? Un cuerpo hemorrágico. Parece un cuerpo hemorrágico, ¿verdad? Entonces, ¿en qué etapa es probable que estuviera este animal? Metaestro. En el metaestro, ¿verdad? Yo creo que sí, en el metaestro, de acuerdo. A ver, y Ese aquí sí me es está un haciendo cuerpo quedar muy mal el asunto, porque fíjense, bueno, aquí tenemos justo el ovario izquierdo, el derecho está por acá y no se ve gran cosa, pero el izquierdo aquí está. De hecho, el ovario es esto que está aquí, pegado de mi dedo, y esta es la estructura. Quédate aquí con el celular. ¿Perdón? Es que no escuché muy bien. No dijo nada, creo. Ese chipotote, ¿qué creen que sea? Un cuerpo lúteo. Es un cuerpo lúteo. Es un cuerpo lúteo de los de libro, ¿verdad? De los que siempre quisiéramos palpar, porque se siente perfectamente la bola dura, bueno, no dura, más bien firme por arriba de la superficie del ovario. A veces el cuerpo lúteo no sobresale, a veces está metido en el ovario, entonces es más difícil palpar. Siempre quisiéramos palpar de esos. Entonces, ¿en qué etapa del ciclo estral está ese animal? Diestro. En el diestro, muy bien. Si hubiéramos palpado el útero, bueno, más bien imaginen que ya lo están palpando, el útero, ¿cómo esperarían que estuviera? Agrandado. ¿Estuviera turgente? Si No, está, sí. si es cuerpo lúteo, ¿qué hormona va a haber? LH. No. No. Progesterona. 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 Y si hay progesterona en pro de la gestación, ¿qué necesitamos para que el chamaco no se salga? Que se engrose el endometrio. Que se engrose, bueno, que esté funcionando el endometrio y que no haya contracciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaría ese músculo? Pues ¿Duro? ¿Plácido? Flácido, ¿verdad? Flácido.
Flácido, de acuerdo. Entonces, más bien estaría aguado, laxo, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando tengan problemas para diferenciar y que sientan un chipote y digan, chin, ¿qué es esto? ¿Es un folículo o es un cuerpo lúteo? Una de las cosas que les va a ayudar va a ser esa, precisamente la consistencia del útero. Y acuérdense que esa laxitud de los músculos, pues no va a ser nada más en el útero, va a ser en todos los demás músculos también. Entonces acuérdense que en la gestación hay una disminución de la capacidad de la vejiga para contraerse. Hay una disminución de capacidad de los esfínteres, por ejemplo, del cardias, para mantenerse cerrado. Hay una disminución de la motilidad en todo el tubo digestivo y de ahí que las embarazadas tengan un chorro de achaques, ¿verdad? Muy bien. Maestra, entonces cuando hay estrógenos, ¿el útero está turgente? El útero está turgente, Ok. que sería algo parecido a inflamado, ¿verdad? Por eso Porque se cuando hay inflamación, cuando vas a determinar, ¿no? ajá. Entonces, está turgente y acuérdense que eso es algo parecido a la inflamación, porque hay una hiperemia, ¿no? Igual que en la inflamación, una hiperemia activa. Entonces está como hinchadito. Muy bien, dice, menciona dónde se produce 3 órganos blancos y 3 acciones de la progesterona. En el cuerpo lúteo. En el cuerpo lúteo, ¿dónde más se puede producir progesterona? En el Durante útero. la gestación. En la... En el útero, ¿no? Con En la placenta. en la En la placenta. placenta. Muy bien. 3 órganos blancos. Pues Acabamos de decir uno, ¿verdad? la hipófisis no sería como órgano blanco porque inhibe la producción de muchas cosas. Sí, sí podría ser. La progesterona va a inhibir, va a inhibir al hipotálamo y va a inhibir a la hipófisis. Ese podría ser un órgano blanco, porque va a haber una retroalimentación negativa, ¿verdad? Sobre la secreción de GnRH y sobre la secreción de gonadotropinas. Y acá abajo, en el útero, ¿qué dijimos que hacía? En el miometrio, Lo endorsaba. lo relaja, ¿verdad? Sí, es. ¿Qué va a hacer, muchachos? ¿Qué va a hacer con el cervix? lo va a cerrar. Lo va a cerrar. Y por ahí alguien dijo, en el endometrio va a hacer que se produzca histiotrofo, ¿verdad? Esas serían algunas. ¿Qué va a pasar con la glándula mamaria? Se desarrolla. También genera, ¿verdad? Desarrollo mamario, no del todo, porque acuérdense que para que haya desarrollo mamario necesitamos que haya progesterona y además estrógenos, ¿verdad? Entonces, en términos generales, no. Si no, cada vez que tuviéramos un ciclo menstrual nos crecerían las mamas y no pasa eso, ¿verdad? Solamente cuando están juntos. No. Bueno, muy bien. Algunos les darían a otros no, pero... Muy bien. Explique cómo se secreta la GnRH durante la fase folicular y la fase lútea. Entonces, cuando hay fase folicular, ¿cómo es la secreción de GnRH? Pulsátil continua, ¿no? Ajá. Son pulsos chiquitos, ¿verdad? Y frecuentes. Y durante la fase lútea son pulsos Más amplios. más amplios, pero Menos frecuentes. De acuerdo. Bueno, explique qué hormonas, esa ya me la pueden decir, está bien fácil. ¿Qué hormonas inducen el pico preovulatorio del LH? Estrógenos y GnRH. Estrógenos y GnRH, de acuerdo. Si pensamos en algunos otros factores que puedan estimular, ¿cuáles serían? Por ejemplo, factores de tipo de las relaciones sociales, ¿qué mediadores hormonales? Las feromonas. Las feromonas, muy bien, de acuerdo. ¿Qué pasa con la melatonina en los animales que son Depende, si son de fotoperiodo largo, la melatonina ayuda, inhibe efectivamente. GnRH. Muy bien. Si son de fotoperiodo corto, la melatonina ayuda a la producción de acuerdo. GnRH, o estimula la producción. Muy bien. Entonces, vámonos con cuáles son las acciones de la LH, dónde se produce y cuál es su órgano blanco.
Se produce en la hipófisis. Ajá, Su órgano blanco son las gónadas. ajá, Estimula las células de la teca y de Leydig. de acuerdo. Para que se produzcan De andrógenos. andrógenos. Muy bien. ¿Dónde se producen los estrógenos? Mencione 3 órganos blancos y 3 acciones. Se producen en las células de la granulosa. Ajá. En la hembra, en las células de la granulosa. Y en el macho, no me acuerdo dónde. No me acuerdo. En el ¿Cuáles son las que no son las de Leydig, las otras? Las de Sertoli. Las de Sertoli, ¿verdad? De acuerdo, muy bien. Entonces dijimos que, ¿qué hacen los estrógenos? ¿Qué hacen en la hembra? El desarrollo mamario. Ovulatorio. Ajá, el pico preovulatorio, de acuerdo. El desarrollo mamario, Y sobre todo, la... junto con la progesterona. ¿Qué hacen con el cérvix? Lo abren. Lo abren. ¿Qué hacen con las glándulas que hay en los genitales, en las hembras? ¿Qué Las pasa con estimulan, ¿no? ¿Perdón? Las estimulan, se produce moco. De acuerdo. Hay lubricación producción de vaginal. moco. ¿Qué pasa con la conducta de los animales? Son como más... Activa el líbido, ¿no? Ajá, va a haber la libido, ¿verdad? Se activa la recepción, no recepción, se oye raro, la receptividad al macho, ¿verdad? Ujú. Entonces, todos esos son citas. Muy bien. Que diga, otra cosa muy importante que pasa es que se aparecen, acuérdense que esto en el parto es muy importante, no lo hemos visto, pero no importa. Cuando suben los estrógenos, aparecen receptores para oxitocina en el útero. Esa es otra función, ¿sí? Bueno, menciona las ventajas y desventajas de la utilización de progestágenos como sincronizadores de estro. Que si una vaca está en anestro, vas a hacer que reinicie el ciclo. Ujú. Entonces, además de servir como sincronizadores, ¿sirven como? ¿Sabe? O sea, yo puedo sincronizar cuando ya todo el mundo está ciclando. y Pero cuando van en la salida, ¿qué tendríamos que hacer? Cuando están saliendo del anestro, por ejemplo, o cuando acaba de destetarse una vaca, o cuando... para ¿qué se ocupa? reiniciar, Exacto, ¿verdad? Se ocupa la inducción del estro. Entonces, esa es una ventaja. Sí podemos usarlos en animales en anestro, pero acuérdense, ¿en qué etapa del anestro? En la colita del anestro, ¿verdad? Porque si quisiéramos sincronizar cuando el anestro está a todo lo que da, pues obviamente no va a funcionar, ¿sí? Porque recuerden que tenemos un montón de cosas, algunas diciéndole al hipotálamo, sí, échale ganas, tú puedes, y otras le van a estar diciendo que no. Entonces, a mediados del anestro, la mayoría de los estímulos que van a llegar al hipotálamo van a decir que no, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso sería, pues, una ventaja. Desventajas. que disminuye la fertilidad si se usa en tiempo largo. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra desventaja tienen? Si pensamos en los dineros. Es caro. Caro. Caro, ¿verdad? Es más caro, de acuerdo. Y generalmente, ¿qué vamos a tener que hacer además de meter progesterona? Combinar con GnRH. De acuerdo, hacer combinaciones, ¿verdad? Ya sea con un luteolítico, en ocasiones con estrógenos al principio, si se acuerdan, para generar olas nuevas de desarrollo folicular. Entonces, salvo que sea un tratamiento largo, entre comillas largo, vamos a tener que combinar con otras cosas. Y ya sabemos que si es el tratamiento largo, le vamos a pegar a la fertilidad. Entonces, tienen esas desventajillas. A lo mejor en relación al grado de sincronía, es mejor que la progesterona, ¿verdad? Perdón, es mejor que las prostaglandinas. Bueno. ¿Cuáles son los días del ciclo estral en que se pueden utilizar prostaglandinas de manera efectiva para sincronizar estros? Del 12 al 14.
Bueno, No. sería ese periodo de 12 a 14 días, pero si hablamos de días del ciclo estral, ¿de cuándo a cuándo es más o menos? Cuando está en la fase luteano en el ecaestro. Cuando están. De acuerdo. Entonces, acuérdense que estaríamos hablando más o menos del día 7 al 18, ¿verdad? Ya del 18, el 19, el 20 y 21, el animalito solo ya produjo sus prostaglandinas. Entonces, aunque nosotros la pusiéramos y va a haber una respuesta, la respuesta no sería por las prostaglandinas que pusimos. Sería porque el animal ya había empezado la luteosis. ¿Cómo puede ayudar la transferencia? Bueno, esta no se la van a saber, ¿eh? Pero no importa. Dice, ¿cómo puede ayudar la transferencia de embriones a disminuir el intervalo generacional para incrementar el mejoramiento genético? Porque no te esperas a que la vaca tenga más hijas, sino en el mismo calor le sacas varias hijas. Efectivamente, y además otra cosa, miren, esto no se los he comentado porque, déjenme encuentro el lápiz, acá está, el texto. Sí, miren, en la transferencia de embriones, si nosotros pensamos en el intervalo generacional, vamos a hacer cuentas. Entonces tendríamos ¿a qué edad insevino yo una becerra? Si hablamos de una becerra Holstein, estamos hablando de la edad al primer servicio, más o menos 13 meses. A esos 13 meses le sumamos los 9 meses de gestación. Ya llevamos 22 meses. Entonces, no, ¿verdad? 9 y 3, sí. Entonces, idealmente, bueno, 13 meses del primer servicio, pero en realidad vamos pensando que el animalito estuviera gestante. Ay, Dios. Espérenme, déjenme encuentro cómo le pico aquí, 13 meses. Y vamos pensando que lo ideal es que estuviera gestante a los 15. Ahora sí, más 9 meses de gestación. Lo ideal en una becerra Holstein es que a los 24 meses pariera y entrara a la ordeña. Ajá. Para que nosotros pudiéramos tener datos interesantes de esa vaca, de esa becerra, y supiéramos si sí tiene cierto valor genético o no, tendríamos que esperar que tuviera completa una lactancia. Y la lactancia más o menos son 11 meses más. Entonces ya estaríamos hablando de 35, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Casi estamos hablando de 3 años para que apenas tuviéramos información de ese animal. Entonces, lo que han hecho, aparte de lo que estaba comentando alguno de ustedes, que creo que fue Oscar, no estoy muy segura, podríamos tener, en vez de una sola becerra, podríamos tener más de una becerra, si es que se hubiera hecho una transferencia de embriones exitosa. Pero otra cosa, hay unos trabajos que han hecho en donde resulta que superovulan hembras con antecedentes, le voy a poner que con antecedentes penales, pero en realidad a lo que me refiero es que hay datos de pedigrí. Si recuerdan, ¿eso qué es? Yo puedo elegir un animal por los parientes que tiene, ¿verdad? Por cómo se comportaron sus ancestros, por cómo se han comportado sus hermanos, y yo puedo intuir a partir de eso que ese animal también va a tener cierto grado de valor genético. Ajá. Entonces, cuando ya tenemos hembras que son hijas de toros y de vacas o hermanas de toros y de vacas que tienen ciertas características deseables, lo que hacen es que las superovulan, pero incluso antes de llegar a la pubertad. Entonces, fíjense, ni siquiera se tienen que esperar a tener un animal de 15 meses. Le sacan los óvulos antes, porque al fin y al cabo,
no se requiere que tengan madurez física para soportar una gestación, porque la gestación la van a tener otras vacas, que no nos interesa si tienen o no tienen rasgos genéticos valiosos. Entonces son algunos trabajos que han hecho y aquí entonces le comen bastante al intervalo generacional. ¿Sí? Ujú. Sí. Bueno, Sí. muy bien. Pero Entonces, eso sí es muy caro, ¿no? Hacerlo. sí es caro y aparte costea. es algo muy, miren, hace mucho que no tengo, de hecho, una de las cosas que se echó a perder con lo de la pandemia, entre otras muchas, es que íbamos a tener una reunión de academia para los grupos como que van a mitad de la carrera y les tocaba a ustedes. Y mi propuesta era que fuera unas jornadas de reproducción con algunos de mis profesores de la maestría. Ojalá que se pueda hacer, ¿verdad? Aunque sea después. Y uno de ellos se dedica a la transferencia de embriones. Entonces, en aquel tiempo que yo andaba ahí con él, pues él cobraba, aparte toda la inversión, que es caro las hormonas. Lo más caro de todo es la FSH. La verdad es que tienes que invertirle, aparte de eso, pues a la sincronización de las receptoras. Porque si tú pretendes hacer el lavado de los embriones, recogerlos y en ese momento transferirlos en fresco, eso quiere decir transferir en fresco, que los sacas de una vaca para metérselos a la otra, sin refrigerar, sin congelar, sin nada. Pues tienes que tener un buen de animales sincronizados listos para recibir esos embriones. Esa es otra parte de la inversión. Y también, por ejemplo, si va a meter embriones congelados, pues tiene que meter todos los que tenga, o sea, tratar de meterlos más o menos al mismo tiempo para no gastar más, ¿no? O sea, Sí, de igual forma tiene que sincronizar a las receptoras. sí, tendrías que sincronizar, porque además el problema es que cuando tú haces transferencia, no sabes los embriones que vas a colectar. Una de las cosas que se tiene que hacer cuando colectas, precisamente primero es la colecta, Después se hace el revisarlos, ¿no? lavado, pero luego se hace una evaluación. Para ver cuáles son viables. Entonces, efectivamente, entonces van a tener embriones calidad 1, 2, 3 y 4, si no mal recuerdo. Entonces, los embriones calidad 4 son no viables. Entonces, esos pues se van a la basura, ¿verdad? No sirven para nada. Los embriones calidad 2 y 3 sirven para transferirse, no, me parece que son, no estoy muy segura si son los 3, son los 3. Esos sirven para transferirse en fresco. No tienen la calidad suficiente para aguantar una congelación, porque si los congelaras tendrías mucho riesgo de que se murieran. Son embrioncillos que no se desarrollaron tanto como lo que se hubiera esperado. Entonces, los únicos que se pueden congelar son los embriones calidad 1 y 2. Entonces, tú no podrías no tener receptoras, porque suponiendo que tuvieras puros embriones calidad 3, no los podrías congelar. Además, el proceso de la congelación, pues también te lo van a cobrar, porque van a congelar, van a empajillar y eso también va a costar dinero. Te digo, entonces, si no le inviertes pues al asunto de la sincronización, le vas a invertir a la congelación. Y te digo, eso va a depender a final de cuentas de la calidad que tengan los embriones. Y eso no lo vas a saber hasta el momento en que haces el procedimiento. Entonces es un albur a final de cuentas. Y lo peor del caso es que la superovulación es muy viable. Entonces ustedes podrían tener una vaca que les dio 20 embriones de buena calidad. Vamos a decir que de calidad 3 para arriba, ¿no? O más bien de 1 para arriba, 1, 2 o 3. Entonces, te dio 20 embriones y tú dices, chin, me fue muy bien. Y a la siguiente vez que la superovulas, te mienta la madre y no te da embriones. Y eso pasa. Entonces no puedes decir, a esta vaca le voy a invertir y no va a haber pierde, porque puede ser muy variable la respuesta. Entonces la verdad sí es caro.
en aquel tiempo que ya llovió, cuando yo estaba haciendo la maestría, creo que el doctor Asprón, o sea, él cobraba el procedimiento y luego cobraba por cada vaca a la que le hacía diagnóstico de gestación y salía positiva. Entonces, pues sí es una la nota, la verdad sí es una la nota. Por eso no está ni de chiste tan, ¿cómo se usa? No se utiliza tanto esto como la inseminación artificial. Pero bueno, ahí la tenemos de todas formas, ¿no? Para en un momento dado considerarla. Deje ver qué horas son, porque luego se me van las cabras. Todavía tenemos 15 minutos. Usted échele, maestra, échele. Órale. ¿En qué consiste el pre-sync? Son 2 aplicaciones de progesterona, no, de prostaglandinas antes del OpSync. De acuerdo. Muy bien, ¿verdad? Y si se acuerdan, ahí la idea es tener a los animales en los días en los que ya se ha visto que la respuesta al OpSync es mejor. Entonces hacemos una presincronización antes del OpSync. ¿Alguien tiene alguna duda con este? No. Bueno, muy bien. Bueno, y aquí ya lo contestamos, ¿verdad? Explica por qué se creó el pre-sync. Entonces estuvieron haciendo experimentos y se dieron cuenta que alrededor de los 12 días del ciclo estral era cuando la respuesta es mejor. Y entonces por eso lo que pretenden es que cuando empieza el OpSync, pues los animales estén alrededor del día 12. Bueno, esto ya se los dije. Explica cómo se clasifican los embriones bovinos y cuál es la utilidad de cada clase en la transferencia de embriones. Entonces eso es una clasificación mundial. En todos lados es esa clasificación del 1 al 4, en donde el 1 y el 2 son embriones de muy buena calidad que se pueden congelar o transferir en fresco. Los embriones 3 solamente se pueden transferir en fresco y los embriones 4 son embriones que se desechan, ¿sí? Porque generalmente son embriones que están muertos. ¿Cómo le harán para saber eso? ¿Qué tendrían que ver? Fíjense, si son embriones de 7 días, más o menos, tienen que ser en general blastocistos. Son embriones que ya tienen una cavidad, que tienen muchas células, o pueden ser mórulas, ya con cierto grado de desarrollo. Pero ¿qué pasa si ustedes evaluaran embriones y se encontraran esto? ¿Qué dirían? A ver, ahorita se los dibujo, nada más déjenme ver cómo le hago. ¿Qué tal que se encontraran eso? ¿Qué dirían? Hasta se los voy a dibujar, mira. No se crean, no pude. No es viable, ¿sí? ¿Por qué no sería viable? Pues porque no se ven muchas células. De hecho, se ve ahí cuántas células. Una. ¿Qué pasó con ese embrión? Una de dos. O ni siquiera se fertilizó y es un óvulo, o se fertilizó y se murió porque ya no se dividió. ¿De acuerdo? Entonces, si se encontraran algo así, o se encontraran un embrión que nada más tiene 2 células, o que nada más tiene 4 células, pues serían embrioncitos que dirían, no, pues están muertos. Tendrían que ver más o menos el grado de desarrollo que tienen. De acuerdo, ¿no? Así les digo que andan bien filosillos. Qué bueno. Dice, dadas las estructuras ováricas presentes, ay Dios, no veo aquí esta cosa, ¿cómo la hago? ¿Cómo esperaría encontrar la consistencia del útero, el cérvix y las glándulas endometriales? Aquí está un ovario que no se alcanza a ver muy bien, pero aquí está el otro que se ve muy bien. Es un cuerpo lúteo, ¿no? Es un cuerpo lúteo, ¿verdad? Ahí se ve clarito porque se llama cuerpo amarillo, ¿de acuerdo? Entonces ¿el cérvix va a estar flácido? No. Cerrado. Sí. Cerrado. Va a estar cerrado. Ajá. Ajá. El útero flácido. Ajá. Y las glándulas no van a producir. Pero las glándulas endometriales, o sea, no las de la vagina ni en el cérvix, sino las endometriales, acuérdense que esas sí estarían produciendo leche uterina.
¿sí? Por aquello de que hubiera una gestación. Ujú. Muy bien. De hecho, estas glándulas endometriales es lo que se evalúa cuando se hace una biopsia de endometrio, precisamente para ver si la persona está ovulando o no. Déjenme, voy por mí. Aquí lo tengo, nada más que no tengo conectado esto y como que ya se me va a descargar. Mientras platícame algo, Manuel, ¿o qué? ¿Cómo has estado, Tito? Bien, ¿y tú? Año. ¿Tú también bien? Te Sí, extraño también. mucho, Manuel. Aquí jugando FIFA un rato. Lo que la maestra conecta su compu. No mientan, siempre. Ya estuvo. Muy bien. Ahí está, ya voy a dejar de jugar. Esta está bien fácil. ¿Qué hormonas se pueden utilizar para superovular una hembra bovina? FSH Esa sería la hormona de elección, ¿verdad? y ¿Y la otra? gonadotropina, corianotropina. Y la gonadotropina, corioniquequina. No sé si se acuerden, pero hay una diferencia. Bueno, hay una diferencia, hay varias. Una es que, para empezar, la FSH está carota. La PMSG, que si se acuerdan también es así, ¿verdad? La gonadotropina, corioniquequina, esa es barata. Pero la diferencia es que esa es FSH Con LH. más LH. Ay Dios. Con un predominio De FSH. de FSH. Pero es como es una revoltura, la diferencia es que esta última tiene una vida media más larga. Ajá. Entonces, eso puede echar mosca, muchachos, porque cuando se llega el día de la colecta de embriones, resulta que todavía puede tener actividad. Entonces, el día de la colecta de embriones, ¿qué esperaríamos encontrar en los ovarios de la vaca donadora? Muchos ovarios dominantes. Fíjate, de la colecta de embriones. Cuerpos lúteos, ¿no? Ajá. Encontraríamos un montón de cuerpos lúteos. ¿Cuántos cuerpos lúteos? Depende de los embriones. Efectivamente. De hecho, una manera de asegurarte que estás colectando todos los embriones es contar los cuerpos lúteos. Y es que se puede, ¿verdad? Que seguramente la gente que se dedica a esto, que tiene mucha experiencia, puede hacerlo. Puede contar los cuerpos lúteos y luego ya en función de eso, buscar los embrioncitos. Bueno, pues resulta que esto ocurre cuando se utiliza FSH. Lo que yo me encuentro son cuerpos lúteos, pero cuando se utiliza PMSG, además de encontrarme cuerpos lúteos, como tiene todavía actividad de más larga, también nos encontramos, además de cuerpos lúteos, nos encontramos todavía folículos. Y entonces eso que va a generar que aquí nosotros tengamos en las vacas con FSH, progesterona, pero acá vamos a tener una revoltura Progesterona. y estrógenos. Y eso puede alterar la viabilidad de los embriones. Entonces, en términos generales, lo ideal sería utilizar FSH. No más que, les digo otra vez, pues es más cara, pero la verdad es que si se pusieran o sea, si están dispuestos a invertirle a una transferencia de embriones toda la nota que se tienen que gastar, pues yo diría que se fueran sobre la FSH, ¿verdad? Ni para qué le movemos. Bueno. Y bueno, esto ya se los dije. ¿Cuál es la etapa más variable de la transferencia de embriones? Pues básicamente la superovulación, ¿sí? Eso es lo que es más variable. Esta ya se la saben. ¿Cómo evaluaría la eficiencia? 4 características de un protocolo de sincronización estral. Es por el
Tasa de concepción. Ajá. ¿Qué es eso? Fertilidad. Bueno, la fertilidad, ajá, la fertilidad y la tasa de concepción, acuérdense que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la tasa de concepción, ay, perdón. Ay, ¿sabe qué diablos ando haciendo? Ahí voy. Y vaya que sí, sabe qué tanto ando haciendo aquí. Ya me perdí, ahí vamos en la 30 y tantas. 32. Gracias. Entonces, miren, anotar. Entonces, la tasa de concepción es igual al número de animales gestantes Antes. dividido entre el número de animales inseminados. Y eso lo puedo ver yo también como fertilidad. Entonces, vamos a pensar que tenemos 50 animales gestantes de un total de 100 inseminados. Ahí la tasa de concepción sería el 50%, y esto es equivalente a la fertilidad. Es exactamente lo mismo. Ajá. Entonces, ¿El porcentaje de preñez o algo así? de acuerdo. ¿Qué pasa si tenemos un rancho en donde de todos los animales que se deberían de haber inseminado, en ese momento son 200? Como que esto, que sonaba muy bien, como que ya no... No es tanto. Como que ya no es tanto, ¿verdad? Porque entonces aquí, esto, el 50%, lo vamos a tener que multiplicar por el 50% de los calores que vimos, porque eran 200 calores y nosotros nomás vimos 100. Entonces, fíjense, la tasa de detección de calores fue de 100 animales, vimos 100, pero vimos 100 de 200. Entonces, eso nos da un 50%. Entonces, si nosotros multiplicamos los animales que quedaron gestantes por el 50%, que fue los que vimos, ya nomás nos queda un 25%, y ese 25% es precisamente la tasa de preñez. Entonces, como que ahí ya dice uno, oh my God, no estaba tan chido como yo pensé. Entonces, lo que yo evaluaría en un tratamiento, justo por esto, acuérdense que esto es la razón de que existan, ¿qué? Los tratamientos de sincronización de la ovulación, ¿verdad? Porque justo el problema es ese, ver los calores. Es uno de los problemas. Entonces, ¿cómo evaluarían la eficiencia? Efectivamente, la fertilidad sería uno, la otra. Si yo inyecto 100, ¿cuántas quiero que me respondan? 100. Pues 100, ¿verdad? Entonces, la tasa de respuesta sería otra. ¿Qué más? Si es sincronización, ¿qué estoy buscando? La sincronía, grado de sincronía. El grado de sincronía. Ese sería el tercero. Y entonces, finalmente, pues el costo, ¿verdad? El costo-beneficio. Porque siempre tenemos que evaluar el costo en función de los resultados que tengamos, ¿sí? Y si quieren, allí le dejamos. Y nos vemos el miércoles. El miércoles terminamos. El viernes. Ay, sí, es cierto. Ay, es que se los juro. Maestra, se le van los días. No, se me van ya se me fueron las cabras desde hace mucho tiempo. Es espantoso. Si siempre estoy en la luna, ahorita no, de verdad no sé si es lunes, si es martes, si es a duras penas, qué feo. Yo ando igual. Ay, no. Y luego, qué cambio de horario ni qué nada. Duerme uno a horas que no debería dormir y luego no puedes dormir y bueno. Pero pues qué Maestra, remedio. ¿y ya habló con los otros profesores? Fíjense que hablé con la doctora Aide. Ella me dijo que no tenía problema para que continuara el horario de clase igual, pero sí voy a platicar también con Gerardo. Creo que no hay problema, porque Gerardo de hecho les da clase bien tempranito, ¿verdad? Nada más lo he visto porque me estaba preguntando de la plataforma
yo creo que también él tiene intenciones de darles videoconferencia. Pero déjenme comentarlo. No sé si Alejandra sí ande hoy por ahí y se haya platicado Sí. con ellos. Ajá. Sí, bueno, lo que Ahora sí vino mi estábamos chiquilla. viendo es de que pues la maestra de uno quiere dar sus clases a su hora, pero quería ver si nos podía adelantar su clase del jueves, ya que no tenemos otra clase relativamente. ¿La muestra de qué? De inmunología, que si en vez de darnos a las 7:30, nos lo pudiera dar a las 10, de 10 a 12. Ya lo que ya les había comentado en el... Ay, sí, Levántense a 12. temprano. Ay, No. no, yo me levanto a la 1. Y No. el maestro Gerardo es el maestro Segura. Sí. Sí, y bueno, el maestro Qué Segura padre. nos comentó que él quiere dar videollamadas el miércoles de 4 a 6 de la tarde, pero un compañero nos dijo que no podía, entonces queríamos ver si lo podíamos recorrer de 12 a 2 de la tarde, pero pues ya sería que el profesor pues tuviera chance. Y de igual forma ahorita a su correo le mando las 2 opciones que tenemos de horario, pero con usted, maestra, pues solamente sería ver si en vez de iniciar a las 11, iniciáramos a las 10, pero los mismos días. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 11. Ajá. Yo creo que yo no tengo problema. La verdad es que estoy igual que ustedes, o sea, no me levanto a la hora que me levanto normalmente, me desayuno más tarde, pero no hay problema. De hecho, mientras más pronto vayamos tratando de regresar a la realidad, más vale, porque si no, yo no sé después qué va a ser de nuestras vidas. Pero muy bien. Entonces, por lo pronto el viernes quedamos igual, ¿verdad? Sí. Órale, pues. Y yo veo el correo que me mandaste y ya vamos viendo cómo nos vamos acomodando. Sí, está muy bien. Órale, pues, muchachos, que tengan buen día. Igualmente. Igualmente, maestra. Hasta luego. Adiós, Tito. Adiós, Manuel, te quiero mucho. Ya a ti. Nos vemos, ojalá pronto. Adiós, maestra. Hasta luego.